y blanco es. Redimido soy por ti, el dolor se fue. En sus ojos vamos a pasar directamente a orar. Tomen asiento, amado, amada. Gracias, Señor, te damos por esta noche. Les pido que estén cerrando sus ojitos para estar orando por la Escritura, por la palabra. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por el testimonio de nuestra amada apóstol. Gracias, Señor, por su vida. Bendícela, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que están en este lugar. Señor, que han dispuesto su tiempo para estar aquí, escuchar tu palabra, recibir de ti, Padre. Te pido por aquellos que están, Señor, también a través del Facebook Live, a través de Instagram, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tócanos. Señor, te ruego, Dios mío, que cada corazón esté siendo en esta hora preparado para tu palabra. Señor, en esta hora quita todo aquello, Señor, que quizás no permite que tu palabra sea, Señor, plantada en cada corazón, Señor. Arranca, Padre, toda opresión, toda carga, todo peso, todo cansancio, todo pesar, todo lo que quizás trajo la semana, quizás las horas, Señor. En el nombre de Jesús, arrancalo y quítalo. Ato al hombre fuerte en este lugar. Lo ato de pies y manos y lo dejo inoperante. Lo enmudezco en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te ruego, Dios mío, que te estés hablando, nos estés hablando a cada uno de nosotros. Permítenos ser sensibles a tu voz, Señor. Aquí estoy, Señor, úsame para que, Señor, en esta hora, cuando dé tu palabra, seas tú, Señor, hablando, Padre, y no yo, Señor. Gracias te doy en esta bendita tarde. Te bendecimos, Jesús. Amén y amén. Den un aplauso fuerte a Jesús, bien fuerte, que se escuche. Antes de leer la Escritura, le quiero contar un poquito. Hoy le decía al Señor, ¿de qué quiere que hable? Y cómo es el Señor, ¿no? Que parte de la prédica tiene que ver con lo que dijo la apóstola. Siempre Dios provee. Usted sabe, yo cuando el Señor me da palabra nunca le cuento ni le digo nada a la profeta o a la apóstol. Nada, porque hablo y charlo con el Señor. No sé si a ustedes les pasa que están en silencio, pero están hablando con Él y diciéndole, mirá, Señor, esto, mirá lo otro, mirá aquello. Creo que muchos de ustedes lo hacen, ¿no? Mirá, por ejemplo, yo sé que Jonathan debe estar pensando en el negocio. Señor, voy a comprar esto, voy a comprar lo otro, tengo que reponer esto, tengo que reponer lo otro. Y así en cada quehacer, ¿no? Y hoy pensando, ¿no?, en lo que necesita la iglesia en este tiempo, escucho una voz que me dice, Dios acomoda todo. ¿Escuchó? Dios acomoda todo. Digo, ok, yo sé, Señor, que vos acomodás todo, ponés todo en su lugar. Pero hay cosas que el Señor nos dice a nosotros que tenemos que hacer para que Él pueda acomodar todo. ¿Pueda qué? Acomodar todo. Repitan conmigo, ¿pueda qué? Acomodar todo. Ahora, hay cosas que tenemos que hacer, amados, para que Él pueda fluir con fluidez, valga la redundancia, y sin que haya ninguna traba. Tenemos nosotros nuestra parte para hacer. Quizás estamos cansados, estamos abatidos, estamos en tribulación, tristes, con angustia, pero hay muchas cosas que se producen por causa de que no hacemos nuestra parte. Y Dios lo que nos quiere enseñar en esta noche es justamente esto. Hoy está dividida en tres partes la prédica. La primera parte es el apóstol Pablo, justamente hablándole a los romanos. Usted sabe que en la Roma antigua se manejaba mucho el tema, sí. Usted sabe lo que es un sociólogo, ¿no? Una persona que es
que es, ¿cómo sería la palabra? No me sale. Pero tiene que ver con la sociología y tiene que ver con la filosofía. Ahí está. La palabra filosofía. Eran muy pensantes los romanos. ¿Cuántos de ustedes antes de llegar al Señor creían que todo venía de acá? Digan la verdad. Todo, ¿no? Creyendo que nosotros manejamos todo. Éramos autosuficientes porque creíamos que éramos nosotros. En la antigua Roma era así. Y el apóstol Pablo, viendo todas estas cosas, le dice a los romanos lo que les voy a pasar a leer en este preciso momento. Y esta es la primera parte. Escuche bien, este es el apóstol San Pablo hablándole a los romanos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 17. Escuche bien, hermano, ponga atención. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Recuerden la cruz del Calvario. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que pues, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es la primera parte. ¿Qué es lo que se repite mucho? Aparte del Espíritu, ¿qué es lo que más se repite? La carne. La carne. Ahora, usted me preguntará, que quizás no sabe qué son las obras de la carne. ¿Sabe qué son las obras de la carne? Le puedo enumerar algunas. El rencor, la enemistad, el pleito, la contienda, el griterío. Esos son obras de la carne. Y el apóstol Pablo le dice a estos muchachos de Roma: muchachos, si ustedes siguen haciendo lo que están haciendo, manejándose como si fueran que no conocen del Señor, como cuando quizás se movían a través de su filosofía, las obras que están haciendo lo van a llevar a la muerte. Y de repente estos muchachos que
eran sí muy inteligentes, eran personas de ciencia, personas que leían mucho, mucha literatura. De repente el apóstol Pablo le dice, muchachos, esto ya no sirve. Quizás en un tiempo les sirvió, pero a ustedes conocer que ya no están más atados por las obras de la carne, sino que viven según el Espíritu de Dios, ya la obra de la carne no les sirve. Ya pelear no te sirve. Ya enojarte no te sirve. Ya ser violento no te sirve. Y esto el apóstol Pablo, sabiendo cómo él era, usted sabe que era un hombre violento, el apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, cuando él tiene el encuentro con Jesús, lo que él venía haciendo era matando cristianos, hermanos. Hasta que el Señor le dijo, basta. Y se le apareció camino a Damasco. Dice que una luz resplandeciente vino del cielo y escuchó la voz de Jesús diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte coces contra el aguijón. ¿Sabe qué es el coces? El talón. Y el aguijón, ¿sabe lo que estaba haciendo Pablo? Es como decir, dura cosa es darte la cabeza contra la pared. Esa sería la palabra, como para que usted lo entienda. Cuando se encontró con Jesús, ¿sabe qué pasó con Pablo? Se chocó contra la pared. Porque Jesús dijo, basta, deja de perseguir a mis hijos. Ya no servía el ser violento hasta que Jesús se le apareció. Ya en ese momento dice la Escritura que la luz hizo que Pablo tenga escamas en los ojos, lo dejó ciego. Y dice la Escritura que estuvo 3 días en la casa de un hermano, Ananías, que oró por él, y dice que las escamas se le cayeron. Y la vida de Pablo cambió completamente. Ya no era más aquel violento que todos conocían, que asesinaba cristianos. Un hombre que era literalmente re sabio, un hombre re inteligente, hasta que Jesús se le presentó. Le cambió la vida completamente a Pablo. Ya no era más. Incluso la gente decía, este no era el que mataba cristianos. Este no era el que mató a Esteban, a uno de los diáconos. Fue uno que mató a él. Y él estaba predicando a Jesús. Ya no era más el hombre violento. Y el mismo Pablo, le dice a los romanos, que le acabo de contar, en resumidas cuentas, Pablo le empieza a decir a los romanos, ya no les sirve lo que hacían antes. Quizás vos tenés problemas, hoy justamente hablando. El apóstol decía, aunque te digan que venís a la iglesia, o sos violento, o sos, no sé, impaciente, o reaccionás, o lo que sea, y te empiezan a cuestionar por eso, hasta que empieza el Espíritu Santo a trabajar en vos. Pero ¿qué es lo que le dice Pablo a los romanos? Para que el Espíritu tome control y dominio de tu vida, lo que tenés que hacer es dejar de hacer lo que estabas haciendo antes, o lo que hacías antes. Porque quizás conocés de Dios, pero hay cosas que venía arrastrando de antes. Por eso Pablo le dice a los romanos, muchachos, ya no les sirve vivir según las obras de la carne. Usted sabe lo que significa hacer la obra de la carne, ¿no? ¿Tiene bien claro eso? Lo que significa vivir en la carne. ¿Sabe cuál es la persona que vive en la carne? La persona que no confía en Dios. Eso es vivir en la carne. El que se deja llevar por el enojo, por la ira, por la bronca, por la venganza, ese vive en la carne. Y Jesús, a través de Pablo, les dice, ya no vivan así. Ya no les sirve vivir así. Y Pablo es muy claro con los romanos, porque justamente los romanos estaban presos de las obras carnales. Hacían muchas cosas malas los romanos. ¿Qué cosa, no? Que antes de nosotros conocer a Cristo, ¿qué éramos nosotros? Católicos, apostólicos, ¿qué? Repita conmigo, ¿qué? Romanos. Ah, qué cosa, ¿no? Y viene Pablo y les dice, ya no les sirve vivir así.
Porque ahora ya ustedes son hijos de Dios. Y está el Espíritu Santo en ustedes. El mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos está en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué hacemos con Él? ¿Lo invitamos? Le decimos, Espíritu Santo, yo tengo esto, porque todos tenemos cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Señor, yo tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello. Y yo le digo, Señor, qué paciencia me tiene mi esposa. Porque no era fácil que yo, ojo, usted me ve así. Pero el Señor sigue trabajando. Pero ¿de quién depende? De que el Señor siga fluyendo con libertad en uno. Depende de uno. Yo no dije nunca que era fácil. Nunca. Hay que reconocer. Quizás los romanos no reconocían que tenían problemas ellos. Pablo no los condenaba, pero sí le decía, chicos, dejen de vivir así, porque no les sirve, no van a ir a ningún lado. Es más, dice la Escritura que vivir en la carne es muerte. Por eso Jesús vino, y dice la Escritura que Él se hizo carne para hacer maldición Él. Y dice la Escritura que Él murió en la cruz del Calvario, por causa justamente de las obras de la carne, para que nosotros no seamos más esclavos de las obras de la carne. El problema es que hay muchos que siguen siendo esclavos sin entender que ya han sido salvos. Y Pablo les dice a los romanos de esto: necesito que vivan en el Espíritu. Y usted me dirá, ¿pero cómo es eso? Los frutos del Espíritu. Empecé a amigar con la bondad, con la benignidad, con la fe, con la mansedumbre, con la templanza. Y usted me preguntará, ¿y eso cómo se da, apóstol? Con las pruebas. La Biblia dice que toda prueba produce en nosotros paciencia. ¿Paciencia qué es? Un fruto del Espíritu, ¿no? Las pruebas, los desiertos que uno vive, sirven justamente para ser equipados. ¿Cuántos se han sentido en el desierto? Muchos, ¿no? En el desierto, ¿qué hay? Arena, calor, está todo árido, está todo seco. Y es donde más uno tiene que disfrutar del Señor. Porque Jesús también, cuando Él fue bautizado, dice que salió del Jordán e inmediatamente, escuche bien, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, dice. Ahora, si Jesús fue llevado al desierto, ¿usted cree que usted no va a ser llevado al desierto? Creemos que no vamos a ser llevados al desierto, está equivocado. Vamos todos a ser llevados al desierto. Porque hay cosas que Dios quiere hablar directamente con vos. No quiere ningún intermediario alrededor tuyo, porque Él tiene que tratar con vos cosas. Y quizás los demás no te entienden, no te comprenden, porque estás en el desierto, justamente. No pidas que te comprendan ni te entiendan, porque el Señor está tratando con vos. Yo no sé a quién el Señor le está hablando en esta noche, pero sé que hay gente que Dios está tratando con tal. Y sé que hay gente que alrededor no te entiende porque el trato es directamente con vos. Ellos no tienen por qué entenderte, además no les interesa. Lo que a vos te tiene que interesar es que Él, el Señor, está pendiente de vos y quiere formar en vos la imagen de su Hijo Jesucristo. Y quiere formar en nosotros la imagen de Jesús. Ahora, ¿de quién depende? De nosotros. Ya no más las obras de la carne, sino los frutos que el Espíritu da. Ahora, démosle lugar al Señor. En primer lugar. La primera parte es esta. La segunda parte, miren lo que dice Romanos 8, del 18. Romanos 8, 18 al 27. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza,
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ellos, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más es que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La segunda parte. Pues tengo por cierto las aflicciones del tiempo presente, dice. ¿Cuántos de ustedes se sienten con aflicción? Muchos, ¿no? Pablo les dice a los romanos que no se preocupen por las aflicciones del tiempo presente. La Biblia también dice que cada día tiene su propio mal. Que está el Espíritu que gime por nosotros como conviene, que le pide a Dios como conviene. Ahora muchas veces nosotros nos preocupamos por justamente las aflicciones de este tiempo, pero no descansamos en el Espíritu que es el que gime por nosotros. Pablo nos dice a nosotros como iglesia que está el Espíritu Santo que gime con gemidos indecibles, dice la Escritura, y habla con Dios cosas que a nosotros nos conviene. A veces nosotros oramos y de repente vemos que no, la respuesta no está. ¿Pero por qué no está? Porque justamente el Espíritu Santo está para decirte, no, deja que yo me encargo. A veces sí escuchamos la respuesta del Señor, pero a veces el mismo Espíritu Santo clama para darnos a nosotros lo que nos conviene, porque muchas veces creemos que lo que queremos nosotros nos conviene, y no es lo que nos conviene, sino lo que necesitamos es lo que tenemos que recibir. Y el apóstol Pablo le dice a los romanos, ustedes están en aflicción, ok, no tengan en cuenta la aflicción, tengan en cuenta que el Espíritu gime por vosotros, gime por ustedes, gime por mí, y le pide a Dios convenientemente, porque muchas veces clamamos al Señor y pedimos mal las cosas. Es más, Santiago dice, pedís y pedís mal, pedís y no recibís, porque pedís para vuestros deleites, dice la Escritura. A veces pedimos mal, aunque usted no lo crea. Y uno de los apóstoles, el apóstol Santiago, dice esto: pedís y pedís mal, y pedís y no recibís porque pedís para vuestros deleites. Le dice, en este caso, a una congregación. Y Pablo le dice, tranquilo, estás en aflicción, no te preocupes. El Espíritu Santo está ahí para ayudarte. No sé cuántos de ustedes cuentan con el Espíritu Santo. Usted sabe que fue sellado cuando aceptó a Jesús en su corazón. Ahora, ¿usted cuenta con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a caminar conforme a la obediencia y conforme a la voluntad del Padre. Si el Espíritu Santo no está al lado suyo, o usted no le da lugar al Espíritu Santo, es imposible que usted pueda agradar al Señor. No puede caminar por sí solo. El Espíritu Santo es como aquel compañero que toma tu mano y te acompaña en el camino. Todos los días tenemos que llevarlo al lado nuestro, porque es el que nos revela la verdad. Él es el que nos marca a nosotros como si fuéramos, en realidad somos propiedad de Dios. Pero si no le damos lugar al Espíritu Santo, va a ser complicado. Y si la aflicción de este tiempo te va a abrumar, porque no contás con el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo a los romanos le dice, cuente con el Espíritu. Ya no
son más autosuficientes. Ya su inteligencia, su sabiduría, ya no da más. Ya no la usen más. Para este caso, para la fe no necesitas ser inteligente. Para la fe tenés que creerle al Señor y lo que Él va a hacer, no solamente en tu vida, sino alrededor de aquellas personas que vos amás. Tenés que creerle al Señor de que Él va a hacer cosas grandes sobre tu vida y sobre los que están alrededor tuyo. Pero para que puedas de esto verlo hecho realidad, tiene que estar el Espíritu Santo tomado de tu mano. ¿Amén? Amén. La tercera y última parte. Romanos 8, versículo 28 al 30. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No sé si alguna vez escuchó esta parte. Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Y saben por qué? Por el llamado. Vas a pasar situaciones. Jesús mismo dijo, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y después dijo, es necesario que yo me vaya, para que les envíe al Consolador, al Espíritu Santo que estará en vosotros y con vosotros. Cuando Pablo le dice, los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, no le está hablando a aquel que no tiene al Consolador en él, dentro de su corazón y al costado. El Espíritu Santo, la palabra Espíritu Santo en griego es Paracletos. Paracletos es una muleta. Necesitamos la muleta del Espíritu Santo para poder sostenernos y poder caminar. Porque sin la muleta no vamos a poder caminar haciendo la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo no vas a llegar a ningún lado. Por eso Jesús fue muy claro y le dijo, es necesario que yo me vaya, porque Él no podía estar en todos lados. Si bien era 100% hombre y 100% Dios, como carne, como hombre, como somos nosotros, no podía estar en todos lados. Sin embargo, cuando Él dijo, es necesario que yo me vaya, así les envío al Espíritu Santo, que va a estar en ustedes y con ustedes. El Espíritu Santo puede estar en cualquier lado donde Él se sienta cómodo. Y hoy el Señor nos invita a que el Espíritu Santo se sienta cómodo con nosotros. Porque usted sabe que Él se contrita, ¿no? Él se entristece. ¿Y sabe qué pasa? Se aparta. Cuando usted hace algo que a Él no le agrada, Él se aparta. No te deja, no es que te deja a la buena de Dios, no. Se aparta un poquito. Hasta que vos te diste cuenta y dijiste, ¿qué hice? Y el Espíritu Santo, bueno. No contristéis al Espíritu Santo, el apóstol Pablo mismo dice. El Espíritu Santo está en ustedes, hermanos. Está en ustedes y con ustedes. Y el Espíritu Santo está para ayudarte. Quizás en la tribulación. Quizás estás cansado. Quizás estás agotado. Quizás necesitas fuerzas. Porque como dice la Escritura, que los jóvenes se cansan. Pero dice que viene el Señor y los fortalece. Y la Escritura es muy clara en este sentido. Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Me fortalece. Ahora, ¿a través de qué Jesús me fortalece? A través de su Espíritu Santo. Porque si bien estamos siendo transformados, tenemos que darle lugar al Espíritu Santo. Para que esa transformación a la imagen de Jesús se dé cada día más. ¿Es un proceso? Claro que sí, es un proceso.
Pero todo depende si vos le das lugar o no al Espíritu Santo. Amén. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos al corazón, gracias, Señor, te damos por el ejemplo que nos dio el apóstol Pablo. Gracias te damos porque hoy entendimos, Señor, que ya no vamos a vivir más con las obras de la carne, sino a través de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, también porque más allá, Señor, que estemos pasando aflicciones, que estemos pasando pruebas, desiertos, yo sé que vos estás formando, Señor, en nosotros a la imagen de tu Hijo, Señor. Gracias te doy porque más allá de lo que esté viviendo, Señor, la imagen de tu Hijo está siendo formada en mi corazón, Padre. Gracias te doy, Señor, en esta noche. Y también te doy gracias, Señor, que más allá de todo lo que esté viviendo, sé que va a ayudarme, Padre, porque todo me ayuda para bien, Señor. Gracias te doy en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego, Dios mío, Señor, que esta tu palabra que ha sido dada, Señor, esté, Señor, siendo sellada en cada corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté sellando cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y como semilla que ha sido plantada en el corazón, Señor, dé mucho fruto y crezca como árbol fortalecido en fe, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias en esta noche. Pongo en tu mano, Señor, esta tu palabra. Pongo en tus manos, Señor, también, en el nombre de Jesús, lo que te damos. La semilla que tú nos das, Señor, para poder darse. Gracias te doy, Señor, porque es para bendecir tu obra y bendecir a aquel que lo necesita. Hecho fuera toda escasez, toda miseria, toda pobreza, toda ruina. Lo he hecho fuera, Padre, en el nombre de Jesús. He hecho fuera toda estrechez económica. Todo lo que está en esta hora, en el nombre de Jesús, queriendo frenar a los clientes, lo he hecho fuera, en el nombre de Jesús. Señor, nosotros dependemos de ti, Señor, y de tu mano de poder, Señor. Dependemos de tu sustento, Señor. Tú eres nuestro sustento, Señor. Tú eres el que provee, Señor. Tú eres nuestro Jehová Jireh, nuestro Dios proveedor, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias en esta bendita tarde y noche. Y ponemos en tus manos lo que te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso fuerte a Jesús. No, pasen adelante, que pasen adelante. Déjenme dejar ir adelante. Todo mi pecar fue lavado y blanco es. Redimido soy por ti.